Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día vamos a continuar nuestra serie que se llama Errantes y Luchadores. Estamos en el libro de Génesis durante el verano y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momentico. Pero antes que eso, les queremos dejar saber que tenemos una aplicación, es una manera de conectarse con nosotros y tenemos muchos eventos que van a estar en este verano, esperemos que los vemos ahí muy pronto. Y también les queremos invitar en persona a nuestro servicio online. A las 11:30 tenemos un servicio en español y a las 10 tenemos una en inglés. Eso es todo por hoy, iglesia, y muchas gracias una vez más por estar aquí. En décadas pasadas, estoy hablando del siglo XX, existía un grupo de música rock, un rock pesado muy famoso, cuyo nombre de la agrupación era Led Zeppelin. Y ellos tenían una canción llamada The Stairway to Heaven, la escalera al cielo. Esta canción cuenta una historia de una mujer que acumula mucho dinero, pero de una manera muy difícil, muy dura, descubre que su vida no tiene propósito y que no la llevará al cielo. De alguna manera, esta canción tiene que ver con nuestro título, nuestro tema para el día de hoy, que es Cuando el cielo desciende. Ese es nuestro título. Normalmente definimos religión como un esfuerzo humano para tratar de alcanzar a Dios, para tratar de lograr que Él nos acepte, nos perdone y nos dé la salvación, la vida eterna. Pero lo cierto es que el hombre se enfrenta con la justicia y la santidad de Dios como una barrera. Por eso el Evangelio, de acuerdo a la Biblia, nos declara que esto es imposible para el hombre por sí mismo. Porque la verdad es que es Dios quien ha venido a buscar al ser humano. Dios ha descendido hacia el hombre en la persona de Cristo Jesús y Él mismo ha pagado el precio para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación eterna. Lo ha hecho muriendo de una manera sustitutiva en la cruz, muriendo en nuestro lugar. El texto que vamos a meditar hoy, igual que la canción, de alguna manera nos deja ver que no es posible que el hombre pueda ir al cielo por sus propios méritos, a menos que el cielo venga a él por la pura gracia de Dios. Así que acompáñeme leyendo Génesis 28, del 10 al 22. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido.
Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, que significa casa de Dios. Luego Jacob hizo una promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Quiero dividir este texto en 3 partes. En primer lugar, la condición de Jacob antes del sueño. Segundo, el sueño en sí. Y en tercer lugar, la enseñanza del sueño. Así que sigamos este bosquejo. En primer lugar, la condición de Jacob antes del sueño. Jacob venía huyendo de la ira de su hermano Esaú, que se había prometido a sí mismo matarlo, a causa del engaño con el cual Jacob lo suplantó y engañó a su anciano y ciego padre Isaac. Jacob lo hizo para adueñarse de la bendición del primogénito. Déjeme recordarle lo que dicen los versículos 10 y 11. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. La vida de Jacob se estaba desmoronando a pedazos. Está temiendo por su vida. No tiene literalmente dónde recostar su cabeza, sino una dura piedra que encuentra en el camino de huida. Y la persona que tanto lo ama, su propia madre, Rebeca, nunca más volverá a verlo en vida. Morirá ella estando totalmente separados. Nunca más vuelve a verlo. Es como si literalmente dijéramos que el sol se le ha ocultado a Jacob. El sol se le ha escondido y ahora lo único que tiene, lo único que lo abraza es una densa y solitaria oscuridad. Podríamos decir entonces que el cielo está distante y cerrado para Jacob. Pero esta es la condición natural para todo ser humano ante la justicia y la santidad de Dios. Porque todo ser humano ha venido a este mundo espiritualmente separado de Dios, siendo culpable de pecado por haber quebrantado la ley de Dios. Todo ser humano, ya sea en pensamiento, en sentimientos, en palabras, en comportamiento, ha incumplido la medida de rectitud y de verdad que el carácter perfecto de Dios demanda. Desde el ser humano más bondadoso que usted y yo pudiéramos pensar, tal vez como la Madre Teresa de Calcuta, que es un símbolo de bondad en la humanidad, o el líder religioso de la época de Jesús, Nicodemo, considerado como un hombre sincero, o hasta aquel hombre que fue bien indolente y nada compasivo, el doctor Joseph Mengele, uno de los nazis más despiadados en la Segunda Guerra Mundial, que practicaba operaciones en el cuerpo de los judíos sin ningún tipo de anestesia. O tal vez la mujer del capítulo 4 del Evangelio de Juan, la mujer samaritana, señalada, rechazada socialmente. Todos, sin excepción alguna, somos culpables de pecado y merecedores de la ira y del juicio de Dios. Por lo tanto, Jacob es culpable. ¿De qué es culpable? Es culpable de fraude, de engaño, de mentira, de robo, de egoísmo,
de suplantación. La justicia hoy en día diría que Jacob es culpable de concierto para delinquir. Él se asoció, se confabuló con su propia madre para llevar a cabo este engaño. Esta es la condición en que se encuentra este hombre después de supuestamente robarse la bendición de primogénito. Ante semejante expediente, podemos pensar que el cielo estaba cerrado y distante para él. Aunque Jacob era un hombre que creía intelectualmente en Dios, pero él no había tenido un encuentro personal con él. No le conocía, porque no basta creer intelectualmente en la existencia de Dios. Se necesita conocerle, se necesita creerle a Él. En otras palabras, creer en lo que Dios dice, creer en su palabra, y para eso se necesita conocerla. Lo que se necesita realmente es que Dios venga al encuentro nuestro. Por eso las palabras del Señor Jesucristo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la condición en la cual encontramos a Jacob antes de tener el sueño en su camino de huida. En segundo lugar, veamos entonces el sueño de Jacob, escalera desde y hacia el cielo. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Los ángeles en la Biblia son mencionados como mensajeros de Dios, y según la Biblia son enviados a nuestro favor. El que estuvieran bajando y subiendo en este sueño por medio de la escalera están demostrando de que el cielo no está desconectado de lo que sucede en la tierra. El cielo no es indiferente. Los ángeles están ejecutando en sí las órdenes de Dios, las órdenes reales. Eso significa la providencia divina, la providencia de Dios. Es la manera como Dios ha estado interviniendo en la historia humana. Pero yo sé que usted y yo a menudo sentimos como que el cielo está distante, como que nos han dejado por nuestra propia cuenta aquí en la tierra, como si no importáramos para lo que sucede en el cielo. Pero lo cierto es que Dios está trabajando y Él va a llevar todo este caos, todo este desorden, lo va a llevar a un feliz término y un feliz propósito cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez y venga y establezca su gobierno de autoridad, de justicia, de paz y de prosperidad. Todo este actuar de Dios en la historia del ser humano suele ser totalmente imperceptible, suele ser invisible ante nuestros ojos humanos. Nos sucede como le sucedió al siervo que tenía el profeta Eliseo, cuando estuvieron rodeados por un gran ejército enemigo. Y el profeta tiene que orar para que Dios en su misericordia abra los ojos espirituales de su siervo y él pueda ver a los miles y miles de ángeles que estaban alrededor, dispuestos a pelear por ellos, dispuestos a protegerlos y a defenderlos. Esta visión de ángeles subiendo y bajando le está diciendo a Jacob que él estaba muy equivocado con respecto al cielo. El cielo no estaba distante, el cielo no estaba cerrado. Déjeme leer nuevamente el versículo 13. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía. Me di a la tarea de comparar este versículo en diferentes versiones y descubrí que algunas de ellas ubican a Dios en el extremo superior de la escalera, pero otras lo ubican, como esta versión que he leído, en la parte de abajo, al lado de Jacob, donde obviamente él está durmiendo en el suelo, apoyando su cabeza sobre una piedra. ¿Por qué razón esta diferencia? Porque es que en el idioma original, nos dicen los expertos, en el hebreo,
Esta imagen en este sueño se puede interpretar de ambas maneras, porque Dios no está en una actitud ni en una posición estática. Dios se traslada y viene justo a donde está Jacob, en una postura de cercanía y de intimidad. Primero él está arriba, pero está en posición de descender. Dios no grita desde la distancia, desde el extremo superior de la escalera para hablar con Jacob, sino que está hablando en un diálogo cercano, porque Dios se ha trasladado, ha venido hacia Jacob. Lo que Dios le está mostrando a Jacob en este sueño es que Él es el Dios personal todopoderoso. Es el Dios del pasado, porque le dice: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Pero también es el Dios del futuro. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Y también es el Dios del presente. Versículo 15. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Cuanto más alto podamos subir, ascender en una montaña, mejor podremos observar el paisaje, el panorama. Y con mejor vista podremos darnos cuenta cómo las cosas abajo de la montaña están conectadas entre sí por diferentes caminos. Obviamente, nadie puede ascender tan alto para ver lo que solo Dios es capaz de ver. Y cómo Él entiende que todas las cosas están conectadas y el cielo no se nos ha cerrado y no está remoto, no es indiferente. Deberíamos probar la siguiente lógica, porque hay mucha gente que se encuentra enojada con Dios por no detener el sufrimiento. Esas personas están considerando que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, que tiene suficiente poder para detener el sufrimiento, y se enojan porque consideran que no lo está haciendo. Pero usando esa misma lógica, si creemos que Él es todopoderoso, que Él puede detener el sufrimiento, también deberíamos conceder entonces que Él es sabio y que Él tiene una perspectiva que nosotros no tenemos, que Él tiene un conocimiento del cual nosotros carecemos, que no tenemos ese conocimiento. En otras palabras, no tenemos la visión total de lo que está pasando. Él debe tener propósitos que nosotros desconocemos, del por qué Dios en un momento dado, a nuestro juicio, no detiene el sufrimiento. Note que Dios no se paró en el extremo superior de la escalera y le pidió a Jacob que ascendiera hasta allá. Dios bajó para estar cerca de Jacob, al nivel de él. Es más, Jacob no estaba buscando en ese momento a Dios, no estaba orando, no se había arrepentido de su pecado, pero Dios viene a él en gracia. Jacob está en el punto más bajo de su vida, y sin embargo, aunque Jacob ha hecho cosas terribles, curiosamente no hay ni una sola palabra de condena. Dios solo le proclama promesas incondicionales de bendición por su gracia y por su misericordia. Dios hace todo para conectarse con Jacob, así como Dios ha hecho todo lo necesario y suficiente para darle provisión al ser humano, para brindarle perdón de pecados y salvación mediante la obra de Cristo Jesús. En tercer lugar, la enseñanza del sueño. Esto es lo más importante. ¿Qué es lo que Dios nos está comunicando? ¿Qué es lo que nos enseña? Versículos 16 y 17. Al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios,
es la puerta del cielo. Aunque Jacob no estaba en ese momento buscando a Dios, no estaba clamando a Él, no se había arrepentido en su corazón, Dios, sin embargo, vino a él porque el cielo estaba descendiendo hasta donde estaba Jacob. Este es el contraste entre religión y verdadero evangelio. La religión requiere que usted ascienda hacia Dios, trayendo su propio sacrificio, su ofrenda. La religión nos presenta a personas buenas, haciendo su mejor esfuerzo para merecer el favor y la bendición de Dios. Pero el evangelio nos presenta a un Dios santo, inalcanzable, pero que a la vez es misericordioso, lleno de gracia, que desciende hacia el ser humano, hacia personas indignas, personas culpables, no merecedoras del favor divino, que sin embargo son alcanzadas por la gracia de Dios. Y esta gracia los llevará poco a poco hacia el arrepentimiento y el verdadero conocimiento de quién es Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder? Muchos siglos después de que Jacob tuviera este sueño, encontramos una historia que está registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. Observe con atención cómo estas historias se conectan y la segunda explica la primera. En la segunda historia encontramos a Natanael, quien llegaría a ser uno de los apóstoles del Señor Jesús. Él se da cuenta del extraordinario y trascendente conocimiento que Jesús tiene acerca de él. Y entonces Natanael le dice el texto, Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y Jesús añade y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Note que Jesús no dice, veréis los cielos abiertos y los ángeles bajando y subiendo sobre la escalera de Jacob, sino subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea que Jesús está diciendo aquí que Él es la escalera que viene del cielo. Él es la escalera que vio Jacob en su sueño. Él es el enlace con el cielo. Cada religión tiene mandamientos, pasos a seguir. Pero lo que Jesús está diciendo es que la verdadera escalera que viene y que nos lleva hacia el cielo no es un programa, no es una estrategia, no es una metodología de ciertos pasos, sino que es una persona, es Él mismo. Él vino a mostrarnos cuáles eran los pasos a seguir, si podemos decirlo así. Él es los propios escalones de la escalera, porque Jesús vivió la vida que solo Dios podía vivir en la tierra y murió con la muerte que solo Él no merecía, porque Él es Dios hecho hombre. Dios el Padre, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, hizo justicia. Y esa muerte de Cristo en la cruz fue hecha en lugar del pueblo de Dios. Y Dios hizo justicia haciendo que el quebranto de la ley que había ocurrido por medio del pecado fuera juzgado y fuera castigado. Se hiciera su debida justicia y el culpable pagara por eso. Así la santidad de Dios quedó satisfecha al hacer justicia. Eso significa que Cristo es nuestra propiciación, o sea, quien deja satisfecho la demanda de justicia de Dios el Padre. Si usted lee un poco en el capítulo 3 de Romanos, a partir del versículo 19,
donde se declara que Dios ha justificado al creyente, lo ha declarado justo por ser creyente, porque se ha pagado la redención, o sea, Cristo pagó el precio. Pero también dice allí que Dios exhibió a Jesús como propiciación, Dios lo exhibió como el sacrificio que satisfizo la demanda de justicia de Dios el Padre. Solo entendiendo que Jesús es la escalera al cielo, nosotros podemos tener un encuentro con Dios. Podemos darnos cuenta que el cielo está abierto y que está aquí al alcance nuestro por la gracia de Dios. Ahora, podemos intelectualmente aceptar la verdad del mensaje que predica el cristianismo, pero no creer realmente de corazón que Jesús es la única escalera del cielo y hacia el cielo. Entonces, nunca veremos el cielo abierto para nosotros. Si no crees lo que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, nunca podrás ver que el cielo se abre y viene a ti. Mientras tú continúes intentando hacerte merecedor del perdón de Dios por tus propios méritos, te pasará lo que le estaba pasando a Jacob cuando dijo, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. No te darás cuenta que Dios ya vino en la persona de Cristo y ha hecho una provisión total, suficiente, para que todo aquel que se rinde a los pies de Cristo entre de manera amplia al cielo, tenga una conexión directa, íntima y personal con Dios. El apóstol Pedro escribió de la siguiente manera en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hacer firme que hemos sido llamados y que hemos sido elegidos por Dios se refiere en este pasaje a mostrar fruto de conocer a Cristo, según el versículo anterior, el versículo 9. Fruto del conocimiento de Cristo. Así que hoy es tiempo de aceptar nuestra incapacidad y rendirnos ante la gracia y la misericordia de Dios. Hoy es el tiempo de reconocer quién es Cristo, el camino, la verdad y la vida, la escalera que viene del cielo y nos lleva al cielo. Reconocer que su muerte fue en lugar nuestro y que su resurrección es nuestra garantía de su victoria. Reconocer que Cristo murió en nuestro lugar en forma sustitutiva. Colocar toda nuestra confianza solo en la persona y obra de Cristo. Dejar de confiar en cualquier otra cosa que no sea solo Cristo. Por lo tanto, ven a Cristo y deposita tu total y única confianza en Él, solo en Él. Porque este es el propósito del sueño de Jacob, mostrarnos que Dios ha venido a nosotros en Cristo Jesús, habiendo hecho provisión necesaria y suficiente. Te invito a que ores conmigo de todo corazón, con sinceridad, reconociendo a Jesús y dando gracias y acogiéndote a Él. Padre, gracias, porque si bien nosotros los seres humanos hay veces nos sentimos solos, como si el cielo fuera de bronce, como si estuviera cerrado, distante, como si nos hubieran dejado en esta tierra por nuestra propia cuenta. Nos damos cuenta de que no es cierto eso. Se nos abren nuestros ojos, así como se le abrieron a Jacob a través de este sueño, de esta escalera por medio de la cual los ángeles subían y bajaban. Y nos damos cuenta que esa escalera es Cristo Jesús, quien ha venido y ha muerto en la cruz en nuestro lugar. Gracias, Dios, porque tú no estás en una actitud estática en el extremo superior de la escalera, sino que estás en posición de descender, de venir y acobijarnos con tu gracia, a pesar
de que somos indignos de tu favor. Pero gracias porque en Jesús hemos sido alcanzados. Y por eso en este momento, con humildad, con sencillez, pero Señor, con sinceridad, depositamos nuestra confianza únicamente en Cristo Jesús para tener comunión contigo, para estar seguros del perdón de nuestros pecados y la obtención de la vida eterna, para poder decir gracias porque tú estás en este lugar, porque esta es la casa de Dios, porque donde quiera que tú estés, el cielo está abierto. Gracias por Cristo Jesús, gracias por tu palabra que nos explica que en Jesús el sueño de Jacob se hace una realidad para nosotros mediante la fe, por tu gracia y misericordia. Te adoramos, te exaltamos. Trae bendición para la vida de aquellas personas que hoy están descubriendo esta realidad. Aquellas personas que hoy están depositando por primera vez toda su confianza en la persona y obra de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.